Bueno, ahí están entrando los últimos, aguardamos unos minutitos. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Qué tal, Flavia? ¿Qué tal? Bueno, ahí estamos todos, ¿eh? Bueno, bacanudo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, alumnos, alumnas, compañeros, compañeras? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? No me digan que hace calor, ¿no? No me van a decir que hace calor, por favor. El lunes ya se viene una tormentita y lo refresca. La refresca. Está hermoso, profe. ¿Eh? Está lindo así, ¿no? Yo amo el calor, sí, el invierno lo odio. Bueno, son gustos, son gustos. Mirá, a mí me das el invierno con un buzo, una campera, una bufanda y un plato de guiso a la noche y me quedo con el invierno. Pero bueno, son gustos, son gustos. 1000 veces invierno, profe. Profe, Sí, consulta, yo quería sacarme una duda sobre el parcial, sobre una pregunta. bueno. Nosotros no sabemos ni cómo hicimos las preguntas, mirá. No, dale. Es para A tenerla ver, en cuenta. ¿qué pasó? Era la primera que decía cuál fue la institución que promovió el derecho asociativo y con qué modalidad. Hay dos, Yo, hay dos. en mi caso puse la primera internacional y me parece que estuve mal. No, y sí. En realidad vinieron laburando en pinzas, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Se laburó mucho con la OIT, se laburó mucho con la presencia de la Iglesia también. Perdón, pero no, eso de las internacionales nada que ver, ¿no? O sea que la institución fue la OIT junto con la iglesia. Y sí, podemos decir que son las dos, digamos. Sí, son las dos. No es una sola, no es la OIT nada más. La OIT funda las bases institucionales del tripartismo, digamos. Pero después hay otras organizaciones como la Iglesia que en todas las encíclicas Claro, las nosotros encíclicas. le damos mucha bolilla. Sí. Ah, bueno, listo. Es para No, tenerlo en pero cuenta. las internacionales nada que ver, hija, no. Sí, no, ya me di cuenta. Gracias, profe, por aclararlo. Sí, no, las internacionales son reuniones, son congresos políticos ideológicos que se conforman para ver en qué línea de acción se avanza, en lo estratégico, en lo táctico, digamos, respecto a las fuerzas sociales. ¿No? No sé si me escucharon. Yo sí, lo estoy escuchando. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna consulta que haya quedado de la reunión anterior, de la clase anterior? Habíamos llegado hasta los últimos días de Ilía, ¿se acuerdan? Habíamos quedado al principio, habíamos quedado a las puertas del golpe de 1966. ¿Ustedes pudieron leer algo? Respecto a la fecha del segundo parcial, eso lo está definiendo el equipo de cátedra. Lo estamos viendo, pero se les va a informar con oportunidad para que tengan tiempo de repasar. No se hagan problemas, no se preocupen por eso. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Camila? En el primer parcial ustedes no integraron lo que era la parte del peronismo
del módulo 2, digamos. ¿Eso va a estar, lo van a incluir entonces ahora en el segundo parcial, o como se supone que ya lo teníamos que estudiar del primero, no va en el segundo? Tienen que saber del peronismo. No le podemos adelantar las preguntas, obviamente, pero el peronismo es un tema central en la obra del movimiento obrero, digamos. O sea que no lo descarto, no lo descarto. Claro, otra Estudienlo, repasada para el segundo. estudienlo, por favor. Sería muy probable que entre una pregunta del peronismo, ¿no? Perfecto, profe. ¿Una duda, alguna pregunta más? Profe, yo pregunté por el recuperatorio. O sea, recién después del segundo. ¿Vos tenés que recuperar, Flavia? Sí, sí. Ajá. Y no sé, eso lo está definiendo el equipo también de cátedra. No se preocupen, no te preocupes, Flavia. Se te va a comunicar con tiempo para que sepas, Juan. No te vamos a decir, mira, hoy viernes a las 8 de la noche te tomamos el recuperatorio. No. Profe, ¿y se sabe si hay la posibilidad de darlo presencial? Porque escuché una materia, la que es formación, que el parcial que Sí. tienen el 5 de noviembre es presencial. Ajá. Nosotros no tenemos indicación precisa de la universidad respecto a nuestra materia todavía. Ah, pero eso lo decide las Tal. facultades si quiere la materia, o ustedes también pueden optar de si quieren que sea presencial o no. No, lo que pasa es que hay una relación también, hay una relación en el estudio que realiza nuestra casa de estudios que tiene que ver con el aforo, tiene que ver con la cantidad de alumnos participantes en cada materia de cada carrera. Relaciones laborales no es la única carrera, hay otras, digo. Entonces se están evaluando esas cuestiones, ¿no? De todos modos, van a tener que estar preparados, sea que hagamos el parcial por un formulario con preguntas como hicimos el primero, o presencial, van a tener que estudiar igual, digamos, ¿no? Yo ya sé que por ahí hay alumnos que se sienten más cómodos con la escritura, y hay otros alumnos que se sienten más cómodos con la oralidad, dando oral, ¿no es cierto? Pero bueno, todo en su medida y armoniosamente se les va a ir informando. No se carguen de ansiedad al divino botón. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto, utilizamos estos primeros minutos para eso. Sí, Yo no me pude presentar al primer parcial por problemas de salud. Presenté el certificado. ¿Me lo toman directamente en el recuperatorio? exactamente. Primera cuestión, por las dudas, para Sí. escanearlo, el certificado médico o algo, tenelo, no lo pierdas, tenelo con Sí, vos. Primera yo cuestión. se lo pasé por mail, pero Bueno, ahora yo pedí un solo certificado y ese me lo dieron para el trabajo y me olvidé de pedir otro para la cátedra. Entonces el certificado yo por foto les paso a ustedes, pero en papel lo tiene el trabajo. bueno, pero vos no tenés un certificado médico. Me hicieron uno solo, que lo tiene Pero- Bueno, tratá de sacarle una fotocopia, pedir permiso para sacar una copia o algo y tener una fotocopia por lo menos. Ah, bueno, sí, igual lo puedo ¿Oh? descargar de lo que se los pasé a ustedes también. Por lo menos, y esa cuestión. Y la segunda cuestión tiene que ver con que, sí, en efecto, al no haber rendido el primer parcial, debes recuperar el primer parcial, hija. Sí, Claro, debes recuperar el primero. Sí. claro, También, sí. igual que al resto, quédate tranquila que se te va a avisar con tiempo, ¿sabes? Bueno, muchas gracias. No. ¿Alguna consulta más? Hola, profe, buenas ¿Alguien tardes. ahí? Sí, Como una, Fernando, ¿cómo te va? una consulta.
Sí, ¿Todo Fernando. bien? Profe, le hago una Sí, consulta. Justo hice una pregunta a una compañera y me hizo entrar en duda. Esta segunda parte de que justo preguntó lo del peronismo, si iba en el segundo parcial. sí. ¿Esta segunda parte es del 55 en adelante o puede tomarse también anterior cosas No, de- no, no, no. Puede tomarse desde el 4 de junio de Ah, 1943 en adelante. listo, listo. Puede tomarse del 43 en adelante, ¿viste? Listo. No, yo porque ya estaba leyendo del 55 en adelante y bueno, justo me hizo entrar en duda eso, entonces, no, bueno, sigo leyendo también como para el primer parcial del Sí, 43 para adelante, entonces. sí, del 43 hacia adelante, hasta Buenísimo. llegar al golpe. Y después del golpe, lo que es muy importante para el movimiento obrero en su reorganización va a ser el proceso de la resistencia peronista. Eso es Sí. muy importante también. Genial, gracias, profe. No, yo porque no sabía si era del 55, o sea, ya leer directamente la resistencia Mm, o anteriormente también del 43. mm. Tener presente que desde el 43. Buenísimo. No te Genial, olvides profe, que gracias. viene un proceso importante de institucionalización del movimiento obrero. Se pasa del Departamento de Trabajo a la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo en el 49 se pasa a lo que hoy es el Ministerio de Sí. Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿no? Buenísimo, gracias, profe. No, por favor. Bueno, vamos a retomar el hilo temático de la materia y nos vamos a ubicar en la Argentina en 1966, lo que fue el golpe funesto de Juan Carlos Onganía, golpe militar este que va a ser intitulado, va a ser rotulado como la Revolución Argentina. Un título bastante pomposo si los hay, ¿no? La Revolución Argentina, la autodenominada Revolución, que en realidad de revolución no tuvo nada, o mejor dicho, lo que tenía de revolución lo tenía al revés en la interpretación histórica, ¿no? Respecto de los hechos históricos. Ese es otro tema. Lo que nos importa, y como siempre venimos señalando en el desarrollo de la cátedra, y que lo planteó en los inicios también el profesor titular Miguel Brica, tiene que ver con que no nos metemos tanto en la historia en sí, como es historia social, por ejemplo, aunque ustedes hayan visto algo también, sino que hacemos hincapié en el contexto económico, social, político, cultural de cada época en relación directa a los episodios gremiales más importantes, a los episodios sindicales más importantes. Cómo se van reconfigurando las asociaciones gremiales, cómo se van reunificando las CGT, a su vez cómo se va dividiendo la CGT también, de acuerdo a lo que a los desarrollos políticos, culturales, sociales y económicos, fundamentalmente, como vengo señalando. Y vamos a un hecho concreto. Va a aparecer la figura de Bandor, Augusto Timoteo Bandor, un hombre perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica, de gran poder, va a estar en la CGT, y dice la historia que de algún modo Bandor proponía un peronismo sin Perón, ¿no es cierto? Ya hacía años, ya, a ver, 56, hacía 10 años ya que Perón residía en Madrid, en España, y bueno, recordemos que desde el año 56, Perón tenía mucho miedo a la muerte, tenía mucho miedo de sufrir un atentado personal, y había alegado una carta delegando todos sus poderes en la figura de John William Cook, un hombre de formación marxista, fue diputado nacional en aquel momento. Bueno, nada, esto un poco como un tinte de color, se los comento, ¿no? Bueno, cuestión que este tipo, este dirigente gremial, Bandor,
de alguna manera es como que no le daba mucha pelota a las directivas que emanaba Perón desde Madrid, a todos los informes y las comunicaciones con distintos cuadros gremiales y políticos que Perón entablaba desde Europa. Tal es así que podemos marcar a esta época como que la actitud sindical fue una actitud ambivalente. Tuvo la CGT una actitud ambivalente el movimiento obrero, ¿no? Tal es así que orgánicamente existieron las 62 organizaciones leales a Perón que apoyaron el golpe de Estado, ¿sí? Y por otro lado estaban las 62 organizaciones de pie que rechazaban la revolución argentina. Se oponían fuertemente a las directivas del Onganiato, ¿cierto? De la dictadura, que fue muy cruenta, por cierto. Por ejemplo, en materia universitaria, en materia educativa, a nivel de las altas casas de estudio, fue intervenida la Universidad de Buenos Aires, fueron apresados, perseguidos, muchos alumnos, muchos profesores tuvieron que partir al exilio, tildados de marxistas, de peronistas también, ¿no? De la corriente de izquierda, del peronismo. Bueno, fue un desastre, fue realmente una pérdida muy significativa para el país. Se habla Profe, en esa época, ¿sí? ¿ahí se dio lugar a la noche de los bastones largos? Esa fue la noche de los bastones largos, sí, que quedó graficado en la historia, como ese film que dan, por ejemplo, en La República Perdida. ¿Ustedes vieron La República Perdida? Que se da en 3 episodios, si no me equivoco. No, yo por lo No, menos no. profe, no. Me suena que lo vimos en Historia Social Argentina, pero no me acuerdo bien. Bueno, miren, les propongo, así seguimos avanzando, les propongo algo. Cuando estén estudiando, o hoy, o el domingo, si están diciendo, no quiero leer, si no quieren leer, van a YouTube y ponen La República Perdida, y ahí ven los episodios. 1 horita y media, no llega a 2 horas. Les digo que es un recurso educativo muy importante. Es un recurso didáctico muy importante. ¿Me escucharon lo que les sugerí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, para el mes de marzo del 67 hay un paro de actividades de la CGT tremenda, las calles vacías, para todas las actividades, ferroviario, gasistas, la UTA, toda la CGT, hay un paro muy importante. Pero acá lo importante de destacar, ojo con esto, ¿no? Con el parcial que viene, o el examen final incluso, la lógica, la dirigencia sindical en este periodo histórico queda encerrada en 2 lógicas opuestas. Reitero, la dirigencia sindical queda en este periodo histórico encerrado, ¿no? Queda anclado, encerrado en 2 lógicas, que son diametralmente opuestas. Esto respecto a la dictadura, respecto al contexto político y la represión económica también, ¿no? Quedan 2 lógicas distintas. Van a surgir 2 posturas claras, ¿cierto? Dos posturas claras. Va a haber un sector de la CGT que se los va a denominar participacionistas. Por ejemplo, no olvidemos que Bandor, cuando asume Juan Carlos Onganía en la Casa de Gobierno, Bandor está presente. ¿No es cierto? Bandor se hace presente en la asunción de Onganía en la Casa de Gobierno. Y esto era un indicador importante, significativo, ¿no es cierto? Y por el otro lado aparece la otra lógica diametralmente opuesta, que de grupos, de trabajadores, de sindicatos, que van a ser denominados combativos. Apoyaba el golpe, Javier, muy bien. Entonces vamos a tener, por un lado, reitero, a los participacionistas y por el otro lado a los
combativos, a los combativos. Y fíjense hasta qué punto, en primera instancia, los participacionistas, hay charlas, hay encuentros, hay visitas a la casa de gobierno permanente con Mator. Esto enoja mucho a Perón. Todo esto enoja mucho a Perón. Claro, había un golpe de Estado, se suspenden las garantías constitucionales, quedan suspendidas las garantías constitucionales. Esto es el efecto primero de un golpe de Estado, ¿cierto? La Constitución Nacional queda abrochado con alambre, digamos, ¿no? Querían impedir, tanto Onganía como Bandor querían impedir la realización de un congreso normalizador de la CGT. No querían normalizar la conducción de la CGT, ¿no es cierto? Querían como dejar las cosas así. Perón echaba fuego en Madrid, Perón echaba fuego en Madrid, ¿no? Y, por otro lado, sectores más combativos de la CGT ya de alguna manera estaban en pie de guerra, ¿no es cierto? En pie de guerra, ¿no es cierto? Y estos que están en pie de guerra van a estar encabezados por la figura de un importante dirigente gremial que se llamó Raimundo Ongaro, que juntamente con otros importantes dirigentes de EMATA, de la UTA, le van a dar forma a lo que se conoció como la CGT de los argentinos, ¿no es cierto? Bueno, Raimundo Ongaro, a posteriori va a ser electo secretario general de la CGT, ¿no es cierto? De todas maneras, chicos, más allá de la institucionalización de la CGT y los quilombos internos que había, hacia adentro van a aparecer como dos movimientos bien diferenciados también. Hacia adentro de la CGT van a aparecer dos movimientos bien diferenciados. Una va a ser la CGT Azopardo, encabezada por Bandor, y la CGT combativa o CGT de los argentinos. Y la CGT combativa o CGT de los argentinos. Como les decimos siempre... Profe, ¿por qué me...? ¿Perdón? Profe, yo, Priscila, pero estoy con otro nombre. Le quiero hacer una consulta. ¿Quién es el representante? Ongaro. ¿Cómo? Raimundo Ongaro. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javier. ¿Cuál era la primera CGT? ¿Cómo? ¿Cuál era la primera CGT que nombró? CGT Azopardo. Estaba encabezada por los oficialistas, los que apoyaban a Onganía. Y por el otro lado, la corriente más combativa, la autodenominada CGT de los argentinos, que el 1 de mayo de ese mismo año, el 1 de mayo, va a ser una reivindicación de 8 puntos, que son de orden económica, sociales y políticas. Les pido por favor, que allí está, como dice la compañera, en el capítulo 6 de Claudio Díaz, están los 8 puntos de las reivindicaciones. No lo vamos a ver ahora porque perdemos tiempo al botón, pero ahí están las reivindicaciones. Estas reivindicaciones van a tener que ver con cuestiones económicas, como el alza de los precios, por ejemplo, tema de actualidad. No, tiene que ver con cuestiones sociales y tenía que ver con cuestiones políticas, evidentemente políticas, ¿cierto? Entonces, recordemos, por ejemplo, que desde el 55 en adelante, con los 2 periodos presidenciales de Frondizi primero y de Illia después, se van a abrir 2 instancias eleccionarias en el mapa político argentino. Pero ¿qué va a pasar con el peronismo? El peronismo está proscripto. El peronismo se encuentra proscripto. Y ahora, con esta revolución argentina de Onganía, mucho más odio todavía. Mucho más hay que combatir al peronismo y a las estructuras gremiales que no se avienen a esta nueva etapa
reconstrucción argentina, ¿no? Como decían los miembros del gabinete de Onganía, ¿no? Después hay varios hechos sociales, significativos. Hacia fines del año 68, principios de 1969, ¿no? Reitero, entre fines del año 68, entonces, y principios del año 69, se van a dar movilizaciones, fuertes protestas, violentas en algunos casos. Va a haber unidades en determinadas ciudades, en las más importantes del país. Va a haber unidades entre estudiantes, ciudadanos en general, obreros, que van a poner en cuestión el poder del Onganiato. Van a poner en cuestión el poder del Onganiato, ¿no es cierto? A la cabeza de estos movimientos va a estar precisamente la CGT de los argentinos, es decir, la CGT combativa con Agustín Tosco. Guarda con este apellido, es muy importante saberlo. La CGT de los argentinos, entonces, con el dirigente gremial Agustín Tosco, que provenía de fuerzas de izquierda, ¿cierto? Agustín Tosco. Agustín Tosco. Que provenía del marxismo, provenía de la izquierda, ¿no? Pero más allá de dónde provenía, la ciudadanía general en ese momento, las principales, como dije, ciudades del país en ese momento, estaban en un momento constante de ebullición. Iba a haber fuertes movilizaciones, violencia de obreros, por parte de obreros. Decía Perón que los actos violentos de los trabajadores, los más pobres, no era violencia, ¿no? Solía decir en sus papers, en sus papeles, en su discurso. Decía Perón que el poder se ejercía de arriba siempre, ¿no? Que la respuesta, decía Perón, que la respuesta que recibía el poder por parte de las bases, por parte de los trabajadores, por parte de la ciudadanía en general, era justicia. Eran actos de justicia, decía Perón, ¿cierto? Bueno, mucha gente de izquierda, bueno, Agustín Tosco venía del gremio de Luz y Fuerza, como decíamos, ¿no? De Luz y Fuerza. También se va a nutrir la CGT de los argentinos, se va a nutrir de importantes dirigentes como René Salamanca de Les Mata, bueno, Ongaro, ya lo dijimos, que venía del gremio de los gráficos. Ongaro venía de los gráficos, laburantes gráficos, ¿no? Bueno, y digamos, si tomamos gremios individualmente, va a haber mucha, pero mucha participación de dirigentes, referentes y militantes de Les Mata, de la UOM y de la UTA, principalmente. SMATA, la UOM y la UTA. La UTA representa a los choferes de colectivo, ¿no es cierto? Unión Tranviarios Automotor. Y todas estas movidas se van a dar en Rosario, en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba. Rosario, Tucumán, Mendoza y Córdoba. Pero el epicentro fundamental se va a dar en Córdoba. El primer levantamiento obrero contra Onganía, ¿cierto? Y este episodio en Córdoba, que va a sentar las bases para un proceso prerevolucionario, no sé si llamarlo así, va a ser, de alguna manera, va a significar, de alguna manera, el principio del fin de Onganía, el principio del fin de Onganía, hacia los años 70. Pero esperemos un momento. A este episodio social, político, se lo denomina históricamente como el Córdoba. Muy bien, el Córdoba. A este episodio fundacional, entonces,
se lo va a conocer como el cordobazo. En estos episodios, en estos movimientos sociales, orgánicamente no van a participar la CGT nacional, la CGT Azopardo, ¿se acuerdan? Hace un rato lo mencionamos. La CGT Azopardo, la CGT a nivel nacional, no va a participar. Tampoco van a participar las 62 organizaciones peronistas. Tampoco van a participar las 62 organizaciones peronistas. Las leales a Perón, digamos. Claro, el grupo de dialoguistas, el grupo de participacionistas o leales a Perón, se van a abstener, no van a participar. En cambio, sí van a participar activamente las 62 organizaciones de pie, digamos, la expresión más combativa, porque acá socialmente también hay un tema para ir destacando, Estamos en una época histórica en donde aquellas primeras familias, aquellos primeros padres, aquellas primeras madres, laburantes de oficios, obreros de fábrica, que conocieron el peronismo, que tuvieron los beneficios del primer peronismo, van a tener hijos, toda familia, digamos. Hay familias que no, pero bueno, hay familias que tienen hijos. Y esos hijos comenzaron a crecer, comenzaron a estudiar en la primaria, en la secundaria, y comenzaron a llegar a las universidades. Profe, perdón, ¿lo puedo cortar? Porque quiero hacer una pregunta. No me gusta que me corten, pero bueno, siendo usted le voy a permitir. Porque recién estaban hablando de que la CGT Azopardo no había adherido, digamos, al cordobazo. Sí. Y mencionaron que eran creo que un compañero lo dijo, que era como las más leales a Perón. Pero ¿por qué las más leales a Perón si Bandor después terminó siendo el más traidor? Bueno, porque los muchachos se autotitulan en ese momento, como hoy en día también, hija, en el plano político, en el plazo político, las agrupaciones se autotitulan, se ponen nombre, digamos. Algunos pensaban que eran leales a Perón, digamos. Tal vez leales a Perón era un nombre sin significado, sin contenido, sin un contenido grosso, digamos. Son simplemente de marketing. Claro, exactamente, Javier, muy bien. Son nombres que se autotitulan marketineramente, o porque pensaban, o tal vez tenían la convicción ideológica de que, siendo de alguna manera, a mi entender personal, ojo, no quiero bajar línea, a mi manera personal, tal vez eran los grupos más ortodoxos, o lo que se conoció también como la burocracia sindical, ¿no es cierto? La burocracia sindical, ¿no? Esta cuestión de que la CGT está ahí como institución intermedia, está entre el Estado, los trabajadores y los empresarios, pero que avanzan las cuestiones económicas, las reformas, avanzan los desarrollos sociales, políticos, pero, viste, la CGT es como que queda cristalizada de alguna manera y nunca hace un carajo, ¿no? Esta es más o menos la idea, así. Bueno, llevando esta explicación, que tal vez nos llega con ejemplos, ¿no? Tal vez hasta hoy, hasta el presente. Más ustedes, ¿no? Que yo les vengo diciendo que tienen que estar, además de formados, además de formarse, tienen que informarse, tienen que estar informados. Tienen que leer, tienen que ver las noticias, leer algunos links de periódicos, inclusive de periódicos como La Nación, ¿por qué no decirlo? Pero hay que estar informado de lo que ocurre, las tendencias de opinión, eso es muy importante para un profesional de las relaciones laborales. Y por el otro grupo también, digamos, con el Onganiato sale
las 62 leales a Perón, digamos, y que son los más combativos, digamos. ¿No? No, los leales no. ¿Cómo era, Javier, el otro grupo? Uno eran los leales y los otros. Los de pie, los 62 de pie. Los de pie, los de pie. Me falló un chip cerebral, me falló. Los de pie junto a Perón. Sí, son títulos que los muchachos se ponen. Sí. Consulta, quiero saber si entendí bien en la lectura. Puede ser que ellos habían abstenido por el motivo de que no quería, como apoyaban la dictadura, no querían tener problemas, porque en una parte dice que Bandor, cuando habla de Bandor, dice que él tenía una forma de negociar que era como que buscaba todo a su favor, digamos, o sea, mientras él consiga lo que quiere, como que dejaba que otros derechos se perdieran con tal de conseguir los que él quería. Sí, sí, bueno, hay muchos, sí, así dice la historia. Sí, hay muchos historiadores que señalan que en realidad lo que estaba haciendo Perón en ese momento era, por supuesto, defeccionar en la defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores, y que por otra parte estaba haciendo su propia carrera política. Estaba armando su propio destino político, ¿no es cierto? Bandor, recordemos que tiempo después va a ser asesinado, va a ser asesinado ahí en la calle Rioja, ahí en Capital Federal. Va a ser baleado por 3, 4 sujetos, digamos, va a quedar acribillado. Algunos dicen que Perón dio la orden, otras fuentes históricas, otras fuentes señalan que fue la CIA, fue la Central de Inteligencia Norteamericana, porque en realidad veían que Bandor era una figura que se hacía el independiente, pero que no, que en realidad estaba muy vinculado a Perón. Son versiones de la historia, chicos. Unos dicen que fue muerto, otros señalan que fueron los montoneros también, que fueron los grupos de izquierda que ya habían empezado a desandar en la arena política, ¿no es cierto? Bueno, pero a lo que a nuestra materia corresponde, Bandor es asesinado, es muerto, ¿no? Tal vez, discúlpenme, tal vez lo que sí podemos hipotetizar, que no es ninguna hipótesis compleja, es sencilla, es que Bandor jugaba a varias puntas, y cuando uno juega a varias puntas, te pones a favor de uno y en contra de otro, siempre. A favor de uno y en contra de otro. Y bueno, hay veces que el contrario, ¡pum!, le metieron 2 balazos y listo, digamos, ¿no? Esto es cuando uno no define su accionar, cuando no es leal al grupo, al equipo, al político. Esto es un comentario aparte de la materia, un comentario aparte que les hago, digamos. ¿Alguna otra opinión? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo la van llevando? ¿Cómo la vamos viendo? Bien. ¿Se hace largo? ¿O es ameno? Bien. No, bien, profe. Bueno, me alegro. Bueno, va a haber un episodio muy importante en los años 70, el 8 de junio del 70, el 8 de junio de 1970, es muy significativo lo que va a ocurrir, más allá de la pérdida humana. Va a ser secuestrado y ejecutado en Timote, en la localidad de Timote, en la provincia de Buenos Aires. Timote, provincia de Buenos Aires, me acuerdo yo por ver La República Perdida. De vez en cuando la veo el documental. Va a ser asesinado en Timote después de un par de días Pedro Eugenio Aramburu. Va a ser secuestrado de su domicilio en Capital Federal y se los va a trasladar hasta esta localidad que pertenecía a uno de los integrantes de Montoneros, y luego de un juicio supuestamente popular,
un juicio popular, va a ser ejecutado, ¿no? Recordemos, nada justifica la muerte, pero eran años violentos, eran años convulsivos. Tengamos presente el contexto internacional, el contexto latinoamericano también, el contexto ideológico, la Cuba de Castro, la guerra de Corea, años antes, la guerra de Vietnam después, que termina en el 75, una guerra desastrosa, con pérdidas humanas tremendas. Ciertas acciones de muchos países asiáticos y africanos que luchaban por su independencia. Es decir, hay un contexto global de violencia, hay un contexto global en donde la toma de conciencia y la toma de las armas de alguna manera estaba legitimado, tanto de un sector represor, gorila, como el de Onganía, como de los sectores más progresistas de izquierda, ¿no es cierto? Era la época de la Argentina que nos tocaba vivir. Bueno, nada, va a caer Onganía. Onganía va a haber un golpe interno militar y el rosariazo, más el mendozazo, más el cordobazo, más el secuestro de Aramburu. Aramburu, recordemos que era una figura muy ligada a un fuerte antiperonismo, ¿no es cierto? Como decimos hoy en día, diríamos, ¿no? Un gorila matriculado, un gorila de aquello. Bueno, entonces la cierta juventud encarna en él, ve en él la figura de este antiperonismo furioso, ¿cierto? Por eso acaban con su vida. Es un acto simbólico, además de un hecho fáctico, además de un hecho práctico. Recuerdo yo haber tenido 14 años ya, y recuerdo yo haber visto en televisión, de blanco y negro en aquel momento, la presentación en Sociedad de Montonero. Es el primer comunicado de Montonero, ¿no? En el día de la fecha hemos ajusticiado al general Pedro Eugenio Aramburu, en el nombre de Perón y Evita, viva la patria, Perón, muerto. Miren, lo tengo acá en la imagen de mi retina. Bueno, aparecen otros grupos también. Va a haber procesos de infiltración, muchas entidades sindicales en este contexto van a estar transversalizadas, va a entrar gente joven a militar a los sindicatos, gente de izquierda, fundamentalmente trotskistas, marxistas, y como contexto ideológico, político interno, van a aparecer claramente las primeras organizaciones guerrilleras, montoneros, FAL, las FAL, FAL, Fuerzas Armadas de Liberación, las FAP, FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, las FAR, FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y como bien señaló la compañera recién, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el brazo armado, fue el brazo armado del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, del MRT, del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores. El ERP era el brazo armado de esa agrupación política. Ya en los años 70, desde el punto de vista orgánico sindical, van a aparecer dos figuras importantes en el campo sindical político institucional, ¿verdad? Uno de ellos va a ser Lorenzo Miguel, conduciendo las 62 organizaciones, y Rucci, electo secretario general de la
Confederación General del Trabajo, de la CGT. Esto ya va a ser iniciado la década del 70, ¿no es cierto? La década del 70. El 17 de junio de 1971, 17 de junio de 1971, dicen los historiadores, dice Díaz, Rucci va a pronunciar un discurso bastante potente, bastante fuerte, en contra de los golpes de Estado, propugnando por la vuelta definitiva del general Perón, de luchar por las condiciones de trabajo, de empleo en general. Y este discurso, fundamentalmente apuntando al trabajo y a la mejora salarial, lo va a dar en el marco de una reunión que en donde Rucci va a participar en el año 71, como dije, en el seno de la OIT. O sea, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Hasta acá, chicos? ¿Dudas, consultas, apreciaciones, comentarios? Se van a acordar de ver La República Perdida, ¿no? Sí, profe. Sí. Leanla todas. Profe, dentro de todo, igual la lectura de Claudio Díaz me pareció que era uno de los textos más entendibles al lado de otros. Sí, es muy claro, ¿viste? Es muy claro, ¿viste? Es muy claro, sí. Parece que estás leyendo un cuento, ¿viste? Que estás leyendo un relato, un cuento, ¿viste? Sí, Profe, tengo una duda. Ahora voy con vos, esperá un segundo. Sí. Hay otros textos, sí, como del campo, sí, como el de Galazo, sí. Hay textos del peronismo, para mí como persona, que son más engorrosos, ¿no? Un poquito más engorrosos, tienen más datos, ¿no? Sí, alguna compañera me quería preguntar algo por allí. Sí, Lorenzo Miguel era de las 62 organizaciones, ¿de las de pie o de las de Azopardo? Perdón, de eso las era 62 la CGT. como ¿De las 62? de las 62 organizaciones como expresión Sí. política dentro de la... Pero es la expresión política la 62. Ok, gracias. Sí. Pero ahí, en esa época, ya en esos años, en el 70, 71, ya desaparece esa división de las 62 organizaciones, que eran los que apoyaban a Onganía y los que combatían a Onganía. Ya está, los desarrollos políticos, sociales y económicos se van desenvolviendo, se van desarrollando, y bueno, y con el cambio social también viene el cambio de estructura, el cambio institucional, ¿no es cierto? Hacia adentro, ¿no? Las relaciones laborales, digamos, el movimiento obrero, digamos, es dinámico, por eso siempre les decimos, y hay un proceso de ósmosis, es decir, el movimiento obrero está, digamos, inserto en una realidad cotidiana, social, económica y política, y bueno, y este proceso de ósmosis permite un intercambio entre estas organizaciones sindicales y lo que está pasando en la sociedad. Si no, estaríamos hablando de organizaciones cerradas, que se dan en el aire, digamos, que no tienen relación ninguna con ningún episodio social, político, tecnológico, cultural o lo que fuere, ¿no? Van a aparecer, desde el campo estrictamente sindical nuevamente, va a aparecer la expresión de los sindicatos clasistas. Sindicatos clasistas. Ustedes van a decir, profe, ¿qué tan más pesado que guiso de huevo usted? No es que esté pesado. Yo les tiro estos tips también, presentamos las explicaciones con el equipo de cátedra, y ustedes después tienen que ampliar, por favor, con la lectura, complementar, para que les vaya muy bien en los exámenes,
o para que le vaya mejor todavía de lo que le fue, ¿cierto? Acá hay divisiones, hay distintas fuentes, ¿no? El otro día estaba leyéndolo justamente, porque me gusta mucho el tema, aparte de prepararme yo profesionalmente para mi oficio de docente, siempre leo de lo mismo, ¿viste? Me dice mi hija, papá, siempre lees lo mismo, siempre... Bueno, ustedes saben que hay opiniones, que los sindicatos clasistas nacieron bajo el paraguas de la empresa Fiat de automóviles. Parecería ser que en un principio estos gremios eran amarillos. ¿Qué es un gremio amarillo? ¿Alguien sabe? Un gremio se denomina gremio amarillo, históricamente se lo denomina a aquel gremio que está unido a la patronal. Es como un brazo de la propia patronal. Dicho esto, podemos pensar entonces que estos sindicatos clasistas, podemos pensar que no nacieron bajo el influjo de determinadas ideologías de izquierda. ¿No es cierto? Ese habría sido el origen. Ese habría sido el origen. Habrían nacido bajo el influjo del poder de la empresa Fiat, la fábrica de automóviles. La crítica que le hace Claudio Díaz, digamos, a este accionar de este grupo de sindicatos que fueron Citrac y Citram. Citrac, por un lado, era una empresa, una fábrica subsidiaria de Fiat, Citrac, y la otra era Citram, Citram con M. Una termina con C, la otra termina con M. Citrac, Citram. A estos se denominaron, a estos grupos, sindicatos clasistas. La crítica que hace Claudio Díaz es que este tipo de sindicatos, de acuerdo al modelo sindical argentino, atomizan al movimiento obrero, les quita fuerza al movimiento obrero, ¿no? Esta es una opinión del autor. Podemos discutirlo si esto es así o no, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que, y desde un punto de vista estrictamente histórico, estos dos sindicatos de empresa van a constituirse como la primera experiencia de gremios por empresa. Recordemos que nuestra legislación laboral, la ley 23.551, es homogénea, es compacta, y reconoce a los sindicatos por rama de actividad. Reconoce también sindicatos por empresa, pero privilegia sobre todo las negociaciones a nivel de rama de actividad, Estos gremios nacen en Córdoba, a la cabeza va a estar René Salamanca, del ESMATA. René Salamanca, digamos, de formación marxista. Fíjense, ¿no? La evolución histórica, ideológica, la reunión de distintos sectores sociales, del pueblo en general, ¿no? De estudiantes universitarios, de obreros. Fíjense cómo toda esta sinergia va confluyendo en acciones cada vez más revolucionarias, ¿no es cierto? Bueno, René Salamanca va a ser un dirigente de primera línea, y la idea fundamental de René Salamanca iba a ser que se tome distancia, que se logre la independencia, tanto de ESMATA como de la UOM. René Salamanca quería que a través de esta experiencia de los gremios clasistas, de las empresas, estas clasistas, se tomara distancia del ESMATA y de la UOM. Se las tildaba a la UOM y la ESMATA, que eran gremios burocráticos, se las tildaba de burocráticas.
justa, como dije hace un rato ya, ¿no? Va a aparecer políticamente, esto es importante también, todo es importante, va a aparecer hacia adentro de las organizaciones gremiales comisiones internas y delegados pertenecientes al PCR, ¿no? Al Partido Comunista Revolucionario, reitero. Van a aparecer fuertes tendencias representativas de comisiones internas, de delegados, de cuerpos de delegados internos, tendencias del Partido Comunista, SMATA, María, SMATA. Bueno, nada, van a aparecer tendencias del Partido Comunista Revolucionario, también de otras organizaciones revolucionarias, ¿no es cierto? SMATA va a ser un ejemplo de esto, Lucifuerza va a ser un ejemplo de esto, con sus dirigentes a la cabeza, René Salamanca en Córdoba. Agustín Tosco en Lucifuerza, ¿sí? Estamos en el 71, se va a dar otra movida social muy importante que se la va a conocer como el viborazo, la víbora que se mueve, el viborazo. Los historiadores, sociólogos, distintas fuentes, reputan, lo llaman viborazo, porque esta movida tiene que ver con el apellido del gobernador interventor de la provincia de Córdoba en el mes de marzo de 1971. Fines. Este tipo, era terriblemente duro. Este tipo se llama Camilo Uriburu. Camilo Uriburu. Es mandado por Onganía para intervenir, digamos, para intervenir Córdoba, porque, claro, los sectores burgueses, la burguesía, el poder, el capitalismo concentrado, las empresas transnacionales, estaban de alguna manera viendo que la cosa se ponía espesa, ¿no es cierto? Que muchas entidades sindicales habían tomado la vía de la lucha armada, las reivindicaciones permanentes dentro de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Mandan entonces como interventor a Camilo Uriburu, y Uriburu en una declaración radial, va a decir que hay que cortarle la cabeza a la víbora en Córdoba. Hay que terminar con la víbora que envenena y cortarle la cabeza. Toman los jóvenes, los sindicatos, las fuerzas progresistas, toman este nombre de Uriburu, de la víbora, del comentario que había hecho Uriburu, y le van a llamar a la movida, es el segundo cordobazo, se lo denomina el segundo cordobazo. Por eso el nombre de viborazo. Y los sectores progresistas le salen a contestar por los medios en ese momento que le iban a cortar la cabeza a Uriburu. A vos te vamos a cortar la cabeza. Bueno, y de ahí la movida esta social, política, de todos los sectores sociales de Córdoba, ¿no? Muchos historiadores consideran al viborazo como la segunda expresión o el segundo capítulo de lo que fue el cordobazo. Fines del año 1971, asume a Alejandro Agustín Lanusse. Hacia fines de 1971, asume Alejandro Agustín Lanusse, un hombre fuerte del ejército, todo esto envuelto, imagínense, ¿no? Todo esto envuelto en un proceso bastante mezclado, convulsionado de políticas económicas, sociales, idas y vueltas. Aparecía ahí lejos, ¿no? O no tanto, aparecía la posibilidad del socialismo nacional, ¿no es cierto? Aparecen grandes escritores, José Hernández Arregui, por ejemplo,
tiene varias obras, Capitalismo y Liberación es uno de sus textos, bueno, un escritor, un intelectual importante, Hernández Arregui, es de formación marxista él, pero va a concluir con el movimiento peronista, ¿no? En definitiva, ¿no? Lo mismo que Cook, John William Cook, que había sido el primer delegado personal institucional, de alguna manera, en 56, como les dije al principio de la reunión, que al tener Perón temor por su vida, ya en una carta delega todas las decisiones en John William Cook. ¿Dudas, preguntas? Se me gasta la saliva. Tengo que recuperar petróleo. Profe, perdón, Ay, Dios. hago una pregunta porque estoy entre mis apuntes y no sé bien si lo anoté bien. La NUCE es que le quita la personería a Citrac. Sí, Citram. sí. Muy bien, compañera, sí. Les va a suspender la personería gremial a Citrac y a Citram. Sí. La NUCE. Sí. Profesora Nancy, compañera. Acá estamos, perfecto, clarísimo. Quiere hacer, no, falta un poco todavía, pero me acordé de usted, que no le di la palabra en toda la reunión. Si quiere señalar algo, quiere preguntar. No, todo perfecto. Recalcar nada más que lo mencionaste, Carlos, y es un hecho muy importante, el cordobazo, ¿no? Como un hecho simbólico muy importante, lo mencionó el profesor Longa, pero hay que profundizar con la lectura. Ustedes tienen en el texto de Díaz los protagonistas, los hechos, cómo ocurrieron, las consecuencias, ¿no? Se lo menciona en la clase, al igual que el viborazo, pero es importante que refuercen ese tema, ¿no? Porque, de hecho, digamos, cuando nosotros preguntamos cuál es quizás la huelga o cuál es la organización de los trabajadores más importantes de cada época, el cordobazo es sin duda, de este periodo del que estamos hablando, uno de los más importantes, ¿no? Bien, Nancy, muchas gracias, Nancy. Bueno, los jóvenes, toda esta espiral, digamos, de alguna manera, toda esta espiral de violencia política, social, económica, va al influjo de las organizaciones guerrilleras por un lado, de la toma de establecimientos, de la toma institucional, no toma forzosa por parte del PCR, cierta facción de montoneros que comienza a trabajar con militantes de superficie, como se denominaba, para influir en las direcciones de determinados sindicatos. Todo esto va a llevar a una espiral de violencia enorme. Había negociaciones tendientes ya, había puentes tendidos políticos. Porque ustedes saben que en política, a pesar de los enfrentamientos, a pesar de las diferencias, a pesar de los enojos, se establecen determinadas comunicaciones o tiros por elevación que se tiran, ¿no? Para que el otro me escuche y tome en cuenta lo que yo digo, etcétera, etcétera. Y entonces había algún tipo de comunicación entre la NUCE y Perón. La NUCE institucionalmente, políticamente, quiso instituir el Gran Acuerdo Nacional. Pero había un problema. Profe, eso. Había un problema. Perdón, ¿fue antes o después de la masacre de Trelew? No, durante ese proceso. Antes comienza un proceso de diálogo. Pero, claro, quería llegar la NUCE, por ejemplo, al Gran Acuerdo Nacional
sin el peronismo, ¿no? Digamos, que Perón no podía volver acá, que no le daba el cuero, decía la noche. Que Perón ya estaba de modé, estaba pasado de moda, ¿no? Oye, cosas por el estilo. No, pero antes de esto, digamos, quería señalar el acto, hubo un acto que realmente fue bastante violento para el intento, para el intento de un proceso de diálogo institucional. Hay un episodio, el 22 de agosto del 72, que fue la masacre de Trelew, ¿no? Que fue la masacre de Trelew. En donde acribillan, asesinan a un grupo de 17 o 18 trabajadores, pensadores del progresismo, del peronismo, del marxismo, ¿no es cierto? Fue una ejecución por la espalda, digamos, ¿no es cierto? Era como que Lanuse quería dar una lección, digamos, ¿no? Y frenar, de alguna manera, estos procesos de cambio que se venían desarrollando en la patria, ¿no? En el país. El 22 de agosto, sí. Sí, Jimena. En el mes de noviembre del año subsiguiente, en el año 1972, en el mes de noviembre, va a regresar Perón por primera vez a la Argentina. Después se va a ir y va a volver otra vez definitivamente. El contexto económico es jodido cuando regresa Perón. Se eliminan los topes salariales, ¿no? Hay una presión desde abajo, hay una presión desde la CGT, en donde se eliminan los topes. Lanuse había puesto topes salariales, que más de tanta guita no se podía ganar. Se restablecieron las convenciones colectivas de trabajo, que habían quedado suspendidas. Se restablecen las convenciones colectivas de trabajo. Esto lo marco como puntos importantes, ¿no? Hubo aumento de tarifas también, ¿no? En este momento, en el 72, va a haber otra movida social, política, de sectores estudiantiles y obreros. En Mendoza también va a haber otro movimiento importante. Complementen luego con la lectura, que se va a conocer como el Mendozazo. Mendozazo. Las dos veces con Z, ¿no? En alusión, obviamente, a la provincia de Mendoza. El gran acuerdo nacional que tenía Lanuse, pergeniado en la cabeza, que tenía pensado Lanuse, no prospera, finalmente no prospera. Y todas las fuerzas progresistas, el panperonismo, el peronismo, sectores juveniles de izquierda, otros partidos, como la Democracia Cristiana, por ejemplo, entre otros, se va a crear la figura del Frejuli. Frejuli. Frejuli significa Frente Justicialista de Liberación. Frente Justicialista de Liberación. La consigna de la época, pero cuando digo la consigna, la frase de la época, en medios periodísticos, en las paredes, en los afiches, en las calles, en la televisión, en la radio, la consigna de ese frente de gobierno era, muy bien, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora al Fue gobierno, casi tan relevante como fue en su momento Braden o Perón, por ejemplo. Pero Braden o Perón es otra cosa, Karen. No, digo como consigna. Como una... Que fue casi tan relevante como esa frase.
Ah, sí, sí, ahora te entendí. La comparación, sí. La potencia, la significación, la potencia, el significante de esa frase, ¿no es cierto? Sí, sí, ahora te entendí, ahora te interpreté. Bueno, llegamos a esta instancia, noviembre del 72, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y en el mes de mi cumpleaños, pero el 11 de marzo del 73, el 11 de marzo de 1973, se realizan en el país elecciones generales y se impone el Frejuli por el 49% de los votos. Y con la fórmula Cámpora Solano Lima, ¿no? Con la fórmula Cámpora Solano Lima, correcto. Solano Lima es un hombre que va a venir del conservadurismo, en sentido estricto, no es peronista, es conservador, Solano Lima, pero con esta cuestión estratégica, táctica de establecer equilibrios entre la izquierda y la derecha, por órdenes de Perón, por supuesto, incorpora a la fórmula a Solano Lima, Vicente Solano Lima, ¿cierto? Cámpora, un hombre de peronista, pero jugado por los sectores juveniles, sectores de izquierda, muy afín a Montoneros, recoge la historiografía, muy cercano a Montoneros, se van a imponer y van a asumir la presidencia de Cámpora y Solano Lima el 25 de mayo de 1973. El 25 de mayo de 1973. Va a haber idas y vueltas luego, pero esto corresponde a la historia social, política. Va a haber idas y vueltas, después de algunos días, creo que 60, 70 días, Cámpora va a renunciar, Perón vuelve al país definitivamente y se van a realizar elecciones. En el 73, el mismo año, se llama a nuevas elecciones y va a asumir definitivamente Perón su último gobierno en vida, su último gobierno. Va a asumir su último gobierno. Con el 61% de los votos. Su tercer gobierno. El tercer gobierno peronista. 61% de los votos. Si no me equivoco, creo que asume en octubre del 73. Creo que asume en octubre. No me acuerdo bien. Bueno, hasta acá recorrimos más o menos, desde el golpe desde el Onganiato del 66 hasta el retorno de Perón en el 72, la asunción definitiva de Perón en el 73. Si seguimos en una línea histórica, esto de la historia sindical, nos vamos a encontrar, en principio, ustedes adelanten la lectura, lean esto, relean, como dijo la profesora Nancy hace unos minutos, relean, repasen, profundicen conceptos, ideas, con la lectura de Claudio Díaz, y la clase que viene intentaremos presentar, siguiendo a Díaz, el periodo que va del 73 al nuevo golpe, lamentablemente, al nuevo golpe de Estado de 1976. No sé si hay dudas, preguntas. Profe, el capítulo del pacto social al aniquilamiento del salario, que habla del gobierno de Isabel, bueno, y cuando un poquito de la parte de Perón, bastante claro ese periodo. Yo lo leí y me pareció ágil la lectura, todo. Ya te adelantaste, viste, es muy bueno, es muy bueno. Parecía que nos podíamos organizar económicamente en ese periodo, pero lamentablemente
lamentablemente por diversos hechos violentos, por la rapiña de los empresarios y por la muerte de Perón, el 1 de julio, el pacto ese social que se había logrado no se pudo consolidar, ¿no es cierto? Es que más allá de eso, la personalidad de Isabel no dio, y con la persona que estaba de mano derecha tampoco, con López Rega, digamos, fue un traidor. No dio, y el peronismo entró en una fase oscura en mi opinión, ¿no es cierto? En una fase oscura de un fuerte proceso de derechización, y de persecución, de alguna manera, a los sectores más dinámicos de la economía, a los sectores más progresistas del pueblo. Y que fue una lástima, fue un intento, pero que fue lamentablemente fallido. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, aporte, pregunta que quieran realizar. Nancy. Sí, por ahí preguntaban en dónde está esto, ¿no? Sí, son los distintos capítulos de días, o sea, vamos continuando. Ahora todo lo que nos queda del módulo 2 es de días, ¿sí? Estos están en el capítulo 6, bueno, después del 7, como decía la compañera, del 73 al 75, si pueden adelantar eso para la clase que viene, y si todavía quieren adelantar aún más, el capítulo 8, que va del 76 al 83, también sería muy, muy conveniente, porque bueno, nos quedan poquitas clases ya y todavía nos falta un módulo más, ¿no? Nos falta ver toda la ley de asociaciones sindicales, así que bueno, si pueden adelantar con esa lectura, mejor, así bueno, vamos sacando las dudas que puedan surgir. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que me quedó sin terminar el apunte? Cuando hablamos de los sindicatos clasistas, dijo que Salamanca quería que la UOM y ESMATA, que estaban tildadas de burocráticas, yo me puse se independicen entre paréntesis, comillas y un signo de pregunta porque no me acuerdo qué dijo. No, decía que que René Salamanca quería tomar distancia de los sindicatos de rama de actividad, que son los metalmecánicos. Quería un gremio, un convenio colectivo de empresas. Quería tomar distancia práctica e ideológica de lo que representaba la ESMATA a nivel nacional y de la UOM a nivel nacional. Bien. Gracias. Por favor. Bueno, les damos un saludo a todos, que tengan un buen comienzo de fin de semana, no pierdan la lectura habitual, que les va a ayudar mucho, y nada, les mando un saludo a todos y a todas. Gracias, profe, buen fin de. Que tengan buenos días. Gracias, igualmente, profe. Gracias, buen fin de. Gracias, profe. Chao, Buen fin de, profe. Saludos. Profe.